Colombia, pues también tenemos nuestras noticias y tienen que ver, entre otras cosas, con la consulta popular, con si el gobierno del presidente Gustavo Petro puede o no empezar ya a generar esos comités para promover el sí, si puede hacer publicidad o no puede hacer publicidad, puede utilizar el gobierno nacional recursos públicos para hacer campaña por el sí. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral de la MOE, esta organización no gubernamental que desde hace ya varios años le viene haciendo seguimiento a las elecciones en Colombia en diferentes periodos, y por eso, directora Barrios, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hasta ahora. Pues Camila, muchísimas gracias por la invitación y pues toda la solidaridad con Portugal, con España. Yo creo que todos estamos como atónitos con lo que está pasando, ¿no? No, pues imagínese, porque además lo que nos decía el experto que tuvimos hace algunos minutos es: Europa tiene el sistema eléctrico más avanzado del mundo. Si eso les está pasando allá, imagínese lo que nos podría a nosotros pasar acá. Pero como no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pues estamos a la expectativa de que nos digan cuáles fueron las causas de ese apagón generalizado en la península ibérica. Pero mire, directora Barrios, como se nos viene el 1 de mayo, que es este jueves, el presidente del gobierno nacional ya han anunciado pues una manifestación, anunciaron que van a entrar al Congreso a entregar la consulta popular, pues las preguntas, etcétera, etcétera. ¿Puede el gobierno ya entrar en esa actividad proselitista para hacerle campaña al sí o todavía no puede? ¿Qué dice la norma? Porque esto parece algo muy gris. Pues no debería estar haciéndolo, digamos. Aquí hay unos procedimientos. Hay unos procedimientos que son muy claros de cómo debe proceder a aprobarse. Y el primer paso que tiene que hacer el presidente de la República, ya si lo quiere hacer con una movilización, una marcha, con un circo o con debates y asambleas, es una decisión de la presidencia de la República, pero indiscutiblemente lo que tiene que hacer es enviarle la propuesta de las 12 preguntas que ya todos conocemos, excepto que hayan cambios, se la remite al Congreso de la República, al Senado de la República, y el Senado de la República tiene 30 días para decidir si emite o no un concepto favorable frente a la consulta. ¿Eso qué significa, Camila? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no estamos en este momento en un momento de consulta. No se le puede decir a la ciudadanía que ya hay una consulta funcionando y que por eso se están instalando comités promotores del sí, del no, de la abstención, pero en este caso del sí, que es lo que hemos visto en diferentes medios de comunicación, para que empiecen a actuar en la consecución de opiniones favorables para la consulta. No, las preguntas todavía no están revisadas por el Congreso, por el Senado de la República, pero no son eso, ni siquiera está entregado al Senado de la República. ¿Y qué pasa, Camila, si el Senado de la República toma la decisión de decir que no? Se va a generar una confusión con la ciudadanía, se va a generar una confusión con estos ciudadanos que están asistiendo a unas reuniones que creen que hacen parte ya de un proceso de consulta, y lo que vamos a tener es más polarización resultante de la desinformación que se está generando. Directora Barrios, usted y otras personas han sido muy claras en decir que todavía no se puede hablar de consulta por ese paso elemental del Senado del que usted nos habla, pero vayámonos al escenario en el que ya se apruebe y ya se empiece como el sí, el no y la abstención a luchar. ¿Qué garantías tiene la oposición y las personas que se oponen a esta consulta? Porque lo que hemos visto de este gobierno es que este gobierno en recurrentes ocasiones utiliza dineros públicos para favorecer su mensaje, para favorecer a su partido político. Y pues, si me permite la metáfora, yo creo que esto no se trata de que uno de los jugadores juegue dopado, con trampas, sino que haya igualdad de condiciones. Pero el gobierno es el que la convoca. Entonces, ¿la ley qué garantías le da a los que se oponen a esta consulta popular? Entonces, mira, voy a dar un paso atrás primero. Entonces, ¿por qué se hace una consulta popular? ¿Cuál es el espíritu de la consulta popular? El espíritu es absolutamente claro, y lo que nos dice inclusive la misma Corte Constitucional es: vean, cuando no hay acuerdos en temas que se consideran fundamentales por parte del Ejecutivo, entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo que se tiene que hacer, porque es lo más sano para una democracia, es consultarle a la ciudadanía. De manera general,
sobre los temas que se consideran fundamentales. Por eso en las preguntas de las consultas, que son críticas que también hemos escuchado, no estás poniendo el artículo. Es decir, nosotros no estamos hablando de un referendo. El referendo, tú sometes una propuesta de reforma constitucional, una ley con los artículos. Cada uno de estos artículos se someten a escrutinio público y se sabe exactamente qué es lo que se está votando, sí o no. Aquí se le está consultando a la ciudadanía un tema de interés para que resuelva una discrepancia entre el Congreso, entre el Legislativo y el Ejecutivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que como a favor de una de las posturas está el Ejecutivo junto con los partidos políticos, organizaciones políticas, grupos de ciudadanos, organizaciones sociales, puede hacer campaña por el sí, por el no, por la abstención. Límite para cada uno de estos grupos, promotores para invertir en la promoción de la postura, 6.500 millones. Entonces ahora hagámonos las preguntas de dónde van a salir los 6.500 millones. Claro, pero clarísimo para partidos y ciudadanos. Tienen que salir a buscar la plata. Ahora la pregunta es, Camila, ¿de dónde los va a sacar el gobierno? El gobierno muy seguramente los va a sacar del fondo de financiación de los mecanismos de participación ciudadana, que es un fondo del Ministerio del Interior. Va a tener que señalar, me imagino, que los va a sacar de ese fondo, decirle eso al Consejo Nacional Electoral y permitir que haya un escrutinio público sobre la utilización de esos recursos. Claro, pero frente a las reglas de juego, porque que era un poco lo que preguntaba Sebastián, estamos frente a unas reglas de juego que parece, Óscar, que nadie pueda hacer cumplir, porque mire, recordemos lo que pasó la semana pasada en su región, Óscar, en Soledad Atlántico, el famoso insulto del presidente Gustavo Petro a Efraín Cepeda, que fue en un evento precisamente para promover esa consulta popular. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija. Y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Y siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. Y apenas salía a mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos como si fueran basura. Le pagaban o no sé qué, porque la codicia paga a través de sus artículos periodísticos. Justamente a esto me refiero, Camila y doctora Barrios, porque es que efectivamente aquí en Soledad, en el Atlántico, fue donde comenzó, digamos, a explorarse ese escenario de un gobierno comprometido con una consulta popular que todavía no está definida por el Congreso de la República, por el Senado de la República. Y exactamente el reto consiste, doctora Barrios, para los organismos de control, especialmente para la Procuraduría, porque específicamente en ese evento en Soledad, el director de la Prosperidad Social, el doctor Gustavo Bolívar, abiertamente convocó a respaldar a las listas del Congreso de 2026 que hagan parte del pacto histórico, razón por la cual yo creo que la Procuraduría tomó una decisión de una indagación disciplinaria en el caso del doctor Bolívar. Pero ¿cómo manejar, doctora Barrios, cuando hay tantas zonas grises, cuando está todavía sin definirse el tema del financiamiento, de dónde van a salir los recursos, el tema de la participación política de los funcionarios, incluyendo al presidente de la República? ¿Qué va a pasar con aquellos que van a promover la abstención? ¿Con qué recursos? Es decir, hay tantas zonas grises, doctora Barrios, pero ya el país se embarcó en la consulta popular por cuenta de que el gobierno nacional la está promoviendo, como acabamos de ver al presidente Petro abiertamente insultando al presidente del Senado. Pues mira que yo creo que lo que tenemos que empezar a trabajar es que no hay zonas grises. Hay cosas que no se pueden hacer. No hay zonas grises. No estamos en una consulta popular en este momento, punto. Toca aspirar que el primero de mayo vaya y se entregue al Senado de la República las preguntas y la propuesta del gobierno para que el Senado dentro de 30 días diga si lo considera o no lo considera conveniente para el país que los ciudadanos vayan a votar esas 12 preguntas. Entonces, allí no hay ninguna zona
No estamos en campaña, no hay comités promotores del sí, del no, ni de la abstención. No pueden los pero si no hay zona gris, perdóneme, doctora Barrios, la interrumpo en medio de su respuesta, pero si no hay zona gris, entonces, ¿quién le dice al gobierno que no pueda hacer eso? Porque usted nos está diciendo eso no lo pueden hacer, pero lo están haciendo igual. Entonces, ¿quién dice que esto no se puede hacer? Nacional Electoral. Nosotros esperaríamos, la verdad, que el Consejo Nacional Electoral diga lo propio frente a la explicación, llamándole la atención al gobierno nacional de que no esté iniciando un proceso que todavía no ha pasado por su primera parte, es decir, pero con sinceridad usted cree, viendo el accionar y lo que hemos visto también de respuesta del gobierno nacional en temas electorales, que si el Consejo Nacional Electoral le da una orden al presidente de no poder hacer A, B, C o D en medio de esta consulta popular, ¿él va a acatar esa orden? ¿Acataría esa orden? ¿Usted cree que sí? Pues si es un presidente y una institucionalidad respetuosa de nuestras reglas de juego, tiene que acatarlo. Claro, pero él puede responder que el Consejo Nacional Electoral es una entidad completamente politizada y que lo que quieren es, a través de sus decisiones, pues acabar con el gobierno del cambio, que lo hemos oído en diferentes oportunidades. O sea, no sería la primera vez con esa institución y con otras. Camila, sí, pero esa no es la discusión que tiene que dar el gobierno. El gobierno puede haber pasado una propuesta de reforma al Consejo Nacional Electoral. Desde la misión de observación electoral hemos dicho, ojo, no por las personas, sino por el origen de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso pone sus decisiones siempre en cuestión de credibilidad. Es decir, son decisiones políticas, son decisiones en derecho, pero esa no es la discusión. La discusión que tiene que tener el presidente de la República y la conversación con el Consejo Nacional Electoral, y no solo el presidente, su ministro del Interior, es en qué momento estamos, cuáles son las reglas. No se puede desinformar y no puede haber una política intencional del gobierno nacional de generar desinformación e incertidumbre. Cada momento tiene su paso. Cuando estemos en el Congreso de la República, vamos a debatir junto con el Congreso y polemizaremos si debe aprobarse o no cada una de estas preguntas, sus contenidos, sus impactos entre las diferentes instituciones y organizaciones que hay en este país, pero ese es su momento. En el caso en que el Senado de la República, y además yo sí creo que no podemos dar por sentado que el Senado de la República va a decir que sí es conveniente. Ojo, en el Senado de la República también hay un ambiente ya electoral, como ustedes mismos lo están diciendo. Aquí se están haciendo llamados a quienes quieren ser candidatos, van a ser candidatos, a quienes quieren repetir que se integren, etcétera, pero eso tienen que esperar al momento en que sea aprobado. Si no es aprobado, daremos otro tipo de debate, y le corresponde al Consejo Nacional Electoral llamarle la atención o tener una conversación respetuosa, institucional, con el ministro del Interior para dejar las cosas absolutamente claras de qué momento del procedimiento estamos. Le corresponde a la Procuraduría también decirle a los diferentes funcionarios públicos de alto nivel que están proponiendo unos grupos promotores que no es el momento, que no se han inscrito en algún lado, que no existe, por lo tanto, lo que están promoviendo, decirle a estos funcionarios públicos, este no es su momento de participación en política. En una consulta se les permite participar, pero este no es el momento. En este momento ustedes tienen prohibido participar en política. Tiene que desatarse el proceso de consulta para que ustedes puedan intervenir con la autorización de la ley en el marco constitucional, promoviendo la propuesta que el gobierno considera. Es decir, lo que dice aquí la doctora Barrios, Jennifer, es que el único que tiene la potestad de hacer algo es el señor Gregorio El Hash. Porque sí, es el que, no para sancionar al presidente, pero sí empezar a sancionar funcionarios que estén por ahí haciendo campaña cuando no la tienen que hacer. Y entonces ahí ya se lo pensarían dos veces. Que hemos intentado también hablar con el doctor El Hash aquí en el programa, a ver si nos contesta sobre estos temas, Camila. Pero mire, directora Barrios, usted nos dice, no debemos estar hablando de consulta, pero ya tenemos una instalación de la campaña por el sí en Soledad Atlántico, y vamos a seguir hablando sobre esto. En este espacio, ¿qué pasa con la financiación? Porque entiendo yo que son más o menos 6.500 millones los que se puede gastar la campaña por el sí, pero si no estamos hablando de consulta, ¿lo que se empiece a gastar ahora queda por fuera de ese conteo, o cómo funciona este aspecto? No, pues efectivamente queda por fuera de ese conteo, y por eso también ahí hay un papel muy importante el Consejo Nacional Electoral, que es el que debe llevar las cuentas de cuál es el monto, el origen y el destino de lo que se está utilizando para las diferentes reuniones que están promoviendo, entre comillas, porque hoy no hay comités promotores, alguna de las posturas sí, no o abstención. Entonces tenemos una serie de actividades
que no sé si tengan o no costo. Es decir, no sé si es donado el salón, si todo lo que está pasando ahí se está haciendo en otro contexto de un evento de determinado grupo y entonces los invitan para que participen. Eso se tiene que dejar absolutamente claro. Pero entonces aquí lo que empezamos es con un desequilibrio frente a los gastos que se están utilizando, porque entonces las preguntas que vienen es, si eso hace parte, si usted está instalando un grupo promotor para promover una consulta que aún no existe, ¿de dónde sale la plata? Cuáles son los gastos, a quiénes se les está pagando, dónde queda registrado eso. Y yo sé que es absolutamente controversial cuando uno dice, vea, los fondos del gobierno, no de los otros grupos promotores, muy seguramente saldrán del Fondo de Mecanismos de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior. Pero solamente quiero que ustedes se imaginen lo que pasa en un gobierno que sale con la ponchera a pedirle a empresarios, ciudadanos, funcionarios públicos y empleados y contratistas que den recursos para promover una consulta. A nosotros ese escenario nos parece mucho más peligroso que saber de dónde sale la plata, saber exactamente en qué van a ser los gastos y cuánto se van a gastar en la promoción, me imagino que del sí, de ser aprobada la consulta popular. Entonces, aquí lo que se empiezan a generar es una cantidad de preguntas que debería estar haciendo el Consejo Nacional Electoral. Después de estas imágenes, no solo en Soledad, en otras partes del país, pues el Consejo Nacional Electoral debería sencillamente levantar la mano y decir, venga, qué pena, disculpe, ¿de dónde está sacando esa plata? ¿Quién está convocando? ¿Cuáles son los gastos? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Y en qué contexto? Y directora, sobre las preguntas, según lo que se debe hacer, lo que se hace en el mundo, se recomienda, pues uno ve que hay unas preguntas que no son concretas, que son sumamente abiertas y a la hora de normativizarlas, pues uno se pregunta qué pasará. Y le doy un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, dice, ¿está usted de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas reciban tasas preferenciales? No habla de qué tasas, por cuánto tiempo, en qué condiciones. Es decir, si eso se llega a aprobar, el mar de posibilidades es inmenso, ¿no? David, pero mira que ahí sí están en lo correcto. ¿Cuál es la diferencia entre una consulta popular y un referendo? Cuando nosotros estamos hablando de un referendo, estamos hablando del artículo escrito que entras a votar sí o no. Es decir, es el artículo, entonces sabes exactamente qué dice el artículo, cuál es el alcance. Cuando es una consulta, es como decir, venga, yo le voy a consultar a David y le voy a consultar a Camila y a Catalina, ¿qué opinan sobre salir esta tarde que va a llover sin sombrilla? ¿Qué opinan? Y a partir de esa consulta, esto tiene que devolverse nuevamente al Congreso de la República para ser debatido y legislado en detalle. Es decir, lo que vamos a tener son unas respuestas indicativas de los ciudadanos que están dando un mandato para que se legisle en ese sentido. Y a partir de esas respuestas indicativas, los congresistas, me imagino que por iniciativa del gobierno, van a discutir una ley donde se recoge lo que dijeron los ciudadanos, y ahí sí lo vamos a ver punto a punto en detalle y vamos a entrar en otra discusión. El Congreso de la República va a tener los 3 meses para hacer, o los meses para hacer esa discusión hasta la finalización de la legislatura. Si no lo hace, ese mismo proyecto que posiblemente pase el gobierno, me imagino que lo pasará, lo puede sacar como decreto de ley el presidente de la República. Pero en ese aspecto, las preguntas sí son generales, no estamos frente a preguntas específicas. Bueno, eso sobre la consulta popular, pero es que hay